Dios le bendiga, mis hermanos, en esta hermosa noche. Que la paz y el amor de nuestro Señor Jesucristo sea en cada uno de nuestros hogares. Dando gracias a Dios por un día más que nos ha regalado. Estamos desde aquí, desde esta plataforma. Nos congregamos en la iglesia marcada por el Espíritu Santo. Nuestro pastor Fausto Olivier, junto de su esposa Ingrid de Olivier. Hoy me acompaña mi amada esposa a mi lado, la cual estará leyendo unos cuantos textos bíblicos para que los estemos desglosando en esta noche. Y damos gracias siempre a esas personas que siempre están conectadas con nosotros y nos escuchan a través de este medio. Esperamos que esta noche sea una noche así como todas las noches, una noche de edificación, una noche de restauración, y que el Señor esté iluminando nuestro entendimiento y que podamos poner en práctica la misma palabra de la cual estaremos hablando en esta noche. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos así de inmediato a estar leyendo la palabra del Señor en el libro de Primera de Pedro, su capítulo 2, verso 19 en adelante. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 19 en adelante. Dice así su palabra. Porque esto merece aprobación si alguno no acusa, a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestia, padeciendo injustamente, pues qué gloria es si pecando soy abofeteado y lo soportáis, mas haciendo lo bueno sufrís y lo soportar, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuiste llamado, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. Vamos a estar leyendo de nuevo. Porque esto merece aprobación si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestia, padeciendo injustamente, pues qué gloria es si pecando soy abofeteado y lo soportáis, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Vamos a dejarlo hasta ahí. Amantísimo Dios y Padre que estás en el cielo, en esta hermosa noche, Padre, te seguimos bendiciendo, adoramos tu nombre, Jehová. Tú eres nuestro Rey, Señor. Nosotros somos tus hijos. Padre, te pedimos que tú nos ilumines en esta noche y que esta palabra, Jehová, Padre Santo, caiga en un terreno, Dios mío, bueno, que dé fruto al 70 y al 100 por uno, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a estar ministrando en esta noche con el tema señales de un siervo aprobado. Ese es el tema de esta noche. Señales de un siervo aprobado. Gloria al Señor, o un siervo aprobado por Dios. Cuando tenemos la oportunidad de estudiar el Antiguo Testamento, vemos que en el Antiguo Testamento se establecieron leyes, las cuales para el Nuevo Testamento, por así decirlo, fueron cambiadas. ¿En qué sentido? Ya que en el Antiguo Testamento la palabra de Dios establecía que era ojo por ojo, diente por diente, brazo por brazo, pie por pie, y todas estas cosas estaban establecidas en el Antiguo Testamento. Lo que hemos leído sobre esto, entendemos que la ley establecía que el que haga estas cosas, por ella vivirá, y la ley encerraba algo, y era que la ley lo que quería era conducir al hombre a Cristo. Por eso dice que el propósito de la ley era Cristo, y esta palabra propósito se define también como propósito, se define como objetivo. O sea, el objetivo de la ley era Cristo. Por eso había tantas leyes que aparentemente se contradecían, porque ellos no podían, mis amados, cumplirlas. Por ejemplo, la ley establecía y decía que no matará, pero vemos que en otras ocasiones se le permitía matar a sus enemigos en medio de la guerra. Todo esto era permitido para que ellos se dieran cuenta que por medio de la ley era imposible que el hombre se salvase y acudieran a la gracia, la cual fue establecida por Jesucristo. Pero vemos que cuando la gracia, mis amados, es establecida,
ya las cosas no son como eran antes. Vemos que la gracia era muy diferente y muy distinta. Aún la Biblia dice que ya no es con ejército ni con espada, sino con el Santo Espíritu de Dios. Es decir, mis amados, vemos que aún los judíos no entendieron el por qué Jesús era el Mesías. Por eso ellos no lo aceptaron, porque ellos esperaban un Mesías que lo iba a librar de la tierra de los romanos, y que iba a sacar de la tierra de ellos a los romanos. Y cuando ellos ven que Jesús llega y no se proclama como un rey, ni tampoco cumple según la mentalidad de ellos con los requisitos para ser un rey, ellos rechazan a Jesús, porque ellos no entendían que Jesús no vino para cumplir con los atributos de los hombres, sino para cumplir con lo que Dios le había demandado. ¿Qué era lo que Dios le había demandado? Que viniera a salvar y a rescatar lo que se había perdido. Pero Cristo, mis amados, nos enseña algo muy diferente cuando Él está aquí, porque la ley, como dije anteriormente, establecía ojo por ojo y diente por diente. Sin embargo, cuando Cristo llega aquí a la tierra, comienza a decir: el que te hiere en una mejilla, preséntale también la otra. El que te obligue a llevar carga por una milla, ves con el 2. ¿De dónde nace este texto del que te obliga a llegar carga? Vaya con el 2. Los romanos, mis amados, cuando se iban a mover de una ciudad a otra, muchas veces los soldados romanos, cualquiera persona que estuviera en la calle la tomaban obligatoriamente. Por eso dice: el que te obligue. Y ellos llevaban siempre un bulto pesado, ya sea para llevar armas, para llevar algo, para trasladarse. Y ellos obligaban a cualquier ciudadano que ellos encontraran en el camino a que llevaran estas cargas. Y lo tremendo es, mis amados, que ningún judío le gustaba que esto se le hiciese, porque ellos entendían que era una obligación y se sentían, mis amados, que había un régimen sobre ellos. Sin embargo, cuando Jesús viene, Él dice: el que te lleve una milla, ves con el 2. O sea, no solamente tú te sentías incómodo con que te llevaron una milla, sino que también Jesús está exigiendo o le está diciendo: ves con el 2. Era algo raro, mis amados, para los judíos era algo extraño. Y estoy ministrando en esta noche con el tema: un siervo aprobado por Dios. Porque todavía, mis amados, hoy en día nosotros como cristianos se nos hace difícil cumplir con todas estas cosas, incumplir con todos los requisitos. Cuando nosotros entendemos, mis amados, que alguien nos está obligando a hacer algo, a veces hasta pensamos si Dios está o no está con nosotros. Sin embargo, la Biblia lo que establece es que el que te obligue a ir una milla, ves con el 2. Y es algo, mis amados, incómodo de cumplir para este tiempo. Dice que oremos por nuestros enemigos. Dice que oremos por los que nos persiguen. Dice que tenemos que bendecir a quienes nos maldicen. Y nosotros, aún conociendo, mis amados, esta palabra que está establecida en la palabra del Señor, aún muchas veces se nos hace difícil, porque tenemos una guerra con algo que se llama la carne, el hombre natural, el hombre carnal, el cual lo que quiere es cumplir con parte de la ley, porque todo hombre, cuando le hacen algo, lo que quiere es vengarse. Sin embargo, para ser un siervo aprobado delante del Señor, debemos de aprender, mis amados, aún hasta amar a nuestros enemigos, aquellos que están en nuestra contra. Y algo tremendo que me gusta de la Biblia es que el mismo Jesús dijo que somos bienaventurados, o sea, dichosos, cuando por su causa os vituperen y hablen todas cosas malas contra vosotros, mintiendo. Y nosotros entendemos, amado, que aun cuando mienten, ahí es que el hombre se incomoda. Cuando la gente dice algo, Chanel, que uno no tiene la culpa, que uno sabe que uno no lo hizo, ahí que uno se incomoda. A uno como que se le olvida lo que la Biblia dice, que la Biblia está diciendo que somos bienaventurados, que somos dichosos. Cuando en ese momento están hablando mal de nosotros, ahí es cuando nosotros queremos defendernos. Ahí es cuando nosotros queremos, mis amados, aún muchas veces quizá hasta pelear, quizá hasta contrarrestar a aquellas personas que están hablando mal de nosotros. Cuando la Biblia nos dice, mis amados, que somos bienaventurados. Ahora, ¿en qué consiste esta bienaventuranza? Porque dice la palabra: mía es la venganza. El Señor hablando dice: mía es la venganza. En otras palabras, ¿qué hijo que tenga un padre, su padre no lo va a defender? Entonces, lo que Dios quiere, mis amados, es que nosotros aprendamos. Y esta palabra, mis amados, la voy a dar con mucho cuidado en esta noche,
porque yo soy de lo que conozco, que uno es probado por lo que habla, probado por la palabra que predica, pero no quiero ser probado por esta palabra, sino que traje este mensaje porque está ahí en la Biblia. ¿Qué padre hay que no defiende a sus hijos? Lo que Dios quiere, mis amados, es que nosotros aprendamos que en el momento en cuando están haciendo algo en nuestra contra y es mintiendo, aprendamos a entender de que Dios es más justo que todas las cosas, de que Dios está viendo, de que Dios sabe por lo que estamos pasando, por la situación que estamos atravesando. Aun cuando leemos, mis amados, en Isaías 53, mis amados, vamos a estar leyendo Isaías 53. Vamos a ver lo que dice Isaías 53 de Jesús. Y es algo tremendo, porque Jesús nos dice claro en una ocasión, hablando con los discípulos, ejemplo yo he dado, para que así como yo he hecho, vosotros también hacéis. O sea, nuestro ejemplo a seguir es Jesucristo. Por eso dice la Biblia, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Ahora vamos a ver el ejemplo que Cristo nos da y que se habla de Cristo en Isaías 53, ya que él mismo dice que oremos por nuestros enemigos, que oremos por los que nos persiguen, que tenemos que bendecir a quienes nos maldicen, que vayamos 2 millas con que nos lleva una. Dice que al que te quite la capa, ni aun la túnica le niegue. Y lo que en una ocasión Dios nos dio la oportunidad quizás de estudiar un poquito sobre esto, sabemos que los judíos muchas veces en esa capa aún hasta dormían, era lo que ellos tiraban al suelo para poder dormir, porque muchos de ellos no tenían cama. Imagínense, el decirle que te quite la capa ni aún la túnica. Dale lo único que tiene. Lo único que tenía. Esa era otra, o sea, dale todo. Aún cuando te quitan, mejor seguirle dando. Amén. Vamos a leer Isaías 53, por favor. Uno en adelante. Uno en adelante. Amén. La palabra será en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Léelo del 4 en adelante, perdón. Amén. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades. Escuchen, mis amados. Y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Curados. Escuchen, mis amados. Número 1 dice que fue despreciado. Escuche qué tremendo. Jesús viene a salvar la humanidad. Sin embargo, la misma persona, muchos de los mismos que vino a salvar, lo estaban despreciando. Y tenía la capacidad, cuando él habla con Pedro, le dice, ¿acaso no puedo yo hablar a mi Padre y me enviaría legiones de ángeles para que me defendiesen? Sin embargo, porque él tenía un propósito y sabía que él era lo que Dios hubiese enviado a la tierra para traer solución, no para traer problemas, dice que fue despreciado y aún así siguió hacia adelante. Dice que fue desechado y siguió hacia adelante. Usted se imagina, usted queriéndole hacer un bien a una persona, esa persona lo que lo está rechazando, lo está desechando. No es fácil, mis amados. Una vez se lo lee y lo lee porque leerlo es sencillo, pero vivirlo es otra cosa. Vivir lo que dice aquí es algo diferente. Dice, varón de dolores, experimentado en quebranto. Escuche, llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, herido por nuestra rebelión. Escuche, herido por nuestra rebelión. Sin embargo, cuando Jehová habla, estoy ministrando con el tema un siervo aprobado de Jesús. ¿Qué dice Jehová? Este es mi hijo amado, en el cual yo tengo complacencia, contentamiento. O sea, que lo que Cristo estaba haciendo aquí en la tierra, el modelo de Cristo, como él vivió, es como nosotros somos llamados a vivir. Pero es difícil, mis amados, porque dice la Biblia que si había un varón perfecto era Cristo. Dice la palabra que fue tentado en todo y en nada pecó. Y dice la Biblia que debemos de llegar hasta la estatura de un varón perfecto. Y toma como modelo ¿a quién? A Cristo. Ahora, la palabra perfección en la Biblia no es fácil, mis amados. No es tan fácil. Porque a veces pensamos de perfección una cosa, y muchas veces perfección la Biblia le habla a dejar que otros te humillen, a dejar que otros te ofendan, a dejar que otros te maltraten, a dejar que otros haga muchas cosas en tu contra y tú no responder. A esto muchas veces la Biblia le llama perfección. Para que sea perfecto. Como vuestro Padre es perfecto que está en el cielo. Por eso cuando dice al que bendecía al que tú maldigas, al final termina diciendo para que sea perfecto. Así como vuestro Padre que está en el cielo es perfecto. O sea, hace una comparación y dice, aún como vuestro Padre
que aun cuando a su hijo lo envió al mundo y lo mataron, aun cuando creó la tierra, cuando creó el cielo, cuando creó todas las cosas, aun cuando dice la Biblia que todos los hombres se desviaron, a una le dieron la espalda a Dios, aún así dice la Biblia que Jehová mandó a su hijo para morir por nosotros. El versículo 6 dice, todos nos descarriamos, todos, todos. No de que hay algunos, todos nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él pecado de todos sobre nosotros. Perdón, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros, perdón. Amén. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas sin pastor, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Usted está escuchando, usted sabía que ahí hace una comparación. Usted se imagina un pastor que tenga un grupo de ovejas y esa oveja lo esté moviendo loco, Chanel, y cada vez que él tiene el callado y la vara y que quiera mantener su oveja en el camino y a cada rato una oveja saliéndose del camino y el pastor jalando la oveja y la oveja yéndose y la oveja descarriada y él queriendo estar tranquilo con las ovejas y esa oveja cada día más peor. Sin embargo dice que mejor en vez de hacerle daño lo que hizo fue que cargó en él. Y se tomaba como ejemplo cuando una oveja en la antigüedad sufría cualquier problema o era herida y casi no podía caminar. Los pastores la tomaban y se la subían entre los hombros y cargaban con esa oveja. Pero de ahí puede ser que de ahí nazca ese verso que dice, mas Jehová cargó en él el pecado como pastor. Es una comparación de un pastor que cargaba las ovejas en el momento que era herida, en el momento en que muchas veces, aun cuando las ovejas eran media traviesa y no querían mantenerse en el redil y eran pequeñas y no podían controlarla porque todavía no estaban acostumbradas, muchas veces también los pastores la tomaban y se la ponían en los hombros. Y vemos, mis amados, cómo Jehová hace todas estas cosas. A veces pensamos que ser un siervo aprobado es quizá tener una gran palabra. A veces pensamos que ser aprobado quizá es tener una gran elocuencia cuando estamos hablando. A veces pensamos que ser aprobado es quizá tener un don para predicar, quizá un don para profetizar, quizá el hablar en muchas lenguas. Quizá, no, mis amados, ser un siervo aprobado por Dios, mis amados, es más que todas estas cosas. Ser un siervo aprobado por Dios es en el momento que haya que servir, yo tener que servir. Ser un siervo aprobado por Dios es aprender a sufrir por causa del reino de Dios. Ser un siervo aprobado por Dios es yo poner la mano sobre el arado y no desviar mi mirada atrás. Ser un siervo aprobado por Dios, mis amados, es agradar a Dios antes que a los hombres. Y estaremos viendo todas estas cosas según estaremos leyendo aquí. Búscate 2 de Corintios, capítulo 10, verso 18. 2 de Corintios, capítulo 10, verso 18. Amén. Mas, como Dios es fiel, nuestra palabra a vosotros no es sí y no. 2 de Corintios 10, 18. Esa es segunda. 2 de Corintios 10, 18. Ok. Porque no es aprobado, amén, esa ahí. Porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. Porque no es aprobado el que se alaba ¿a qué? A sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. Amén. Gloria al Señor. Mire algo, mis amados, gloria a Dios. Aquí está hablando, el contexto de esto está hablando de personas que se gloriaban a sí mismos como de ser grandes, que ellos pensaban que lo que ellos hacían merecía aprobación porque ellos se comparaban con ellos mismos. Ni siquiera se comparaban con otros, sino con ellos mismos. Ellos decían que ellos eran grandes, que ellos tenían aprobación delante de Dios por lo que hacían. Y aquí el apóstol Pablo le está explicando que si en algo debemos de gloriarnos es en Cristo. ¿Por qué en Cristo? Porque Cristo, mis amados, fue que sufrió en la cruz del Calvario. Porque Cristo fue que cargó en él nuestro pecado. Porque Cristo fue que sufrió por nosotros. Sí. Y muchas veces, mis amados, queremos sentirnos grandes quizás por algo que hagamos, por algo que logramos. A veces decimos, no, yo soy el que estoy bien, yo soy el que hago las cosas de tal manera, yo la hago mejor que fulano. No, mis amados, si algo hacemos es por su gracia. Si algo podemos lograr es por su gracia. Y esto es un siervo aprobado por Dios. Cuando usted reconoce que todo lo que usted hace, lo hace por la gracia de Cristo en usted, que usted no puede hacer nada por sí mismo, que si algo usted tiene hoy en día es porque Dios se lo dio. Usted reconoce, mis amados, y usted nunca se alaba. Porque alabarse usted como usted sacará a Dios de la ecuación.
Es como decir, lo que yo hice, lo hice por lo que yo puedo hacer, porque yo soy grande. ¿Y dónde está Dios ahí? Por eso yo estoy en contra de la palabra bendiciones. Y no es que la palabra bendiciones sea mala, sino que me sacan a Dios de ahí, mis amados. Yo prefiero, ahora yo la ignorancia la dejo pasar. El que diga bendiciones a mí tampoco me molesta. No tengo problema con eso. Si usted cree que usted diciendo bendiciones está bendiciendo a otra, ya usted. No tengo problema con eso. Pero me gustaría que me dijeran Dios te bendiga. Porque yo entiendo que usted está entrando ahí al que verdaderamente bendice. Al que verdaderamente puede bendecirme. Que es Dios. Porque dígame usted, la palabra bendición no es cualquier cosa. Cuando Dios daba una bendición sobre alguien, esa palabra tenía cumplimiento. Amén. Puede ser que yo te diga a ti bendiciones, al otro día tú lo que tengo un accidente. Puede ser que yo te diga a ti bendiciones y al otro día quizás lo que te pasa algo que tú ni siquiera estabas esperando. Pero si Dios dice que Él te va a bendecir, si es Dios, mis amados, si donde está Dios, mis amados, puede ser que pase como Isaías, que le dijo a Isaías en medio de una hambre, en medio de una escasez, cuando todos estaban yendo a Egipto, porque en Egipto era que había prosperidad, y le dijo Isaías, no te muevas, porque ahí donde tú estás yo te voy a prosperar. O sea, si Dios dice que va a hacer algo, Isaac, si Dios dice que va a hacer algo, Dios lo hace. Por eso cuando te vayas a solar, dígame Dios te bendiga. Por favor, si usted me conoce, dígame Dios te bendiga. Pero el tema, mis amados, es un siervo aprobado por Dios. Entendamos algo. Lo que nosotros hacemos no es por nuestra propia cuenta, sino que es Dios y nosotros. Para los que han estudiado, yo no sé si usted se dio cuenta que a Job lo que le vino fue porque Job en algún momento se creyó lo que Jehová dijo de él. No sé si usted entiende esto. O sea, Dios puede hablar bien de ti, Dios puede aprobarte, Dios puede alabarte, pero tú no te alabes tú mismo. Cuando usted lee la Biblia, usted se da cuenta que Job se creía grande. Para que entiende esto, porque él mismo dice, si yo voy delante de él, yo le diría a él, y él me hablaría, y él se daría cuenta que él quiso decir como que Dios no tenía razón en lo que le estaba pasando a él. Como que él era justo, que él no se merecía lo que Jehová le estaba permitiendo a él. Porque en la antigüedad no se le atribuía nada a Satanás, sino todo se le atribuía a Dios. Aun cuando una mujer era estéril, se entendía que quien hacía que esa mujer fuera estéril era Dios. Todas las cosas se le atribuían a Dios. Usted no ve en el Antiguo Testamento difícilmente mencionando la palabra demonio. Creo que en el Antiguo Testamento aparecen 2 veces la palabra demonio. Y creo que Satanás viene apareciendo también pocas veces en el Antiguo Testamento, porque habla de lucero, habla de luzbel, de estas cosas, pero pocas veces aparece la palabra Satanás, porque la palabra Satanás en hebreo lo que significa es el acusador, o nuestro adversario, o nuestro enemigo, o nuestro contrario, pero pocas veces aparece esta palabra. Y vemos, mis amados, gloria a Dios, que Job, cuando usted estudia, se da cuenta que Job se creía todas estas cosas y Jehová tuvo que tratar con él. Cuando Jehová lo llama y le dice, ven, cíñete como varón y hablemos, entonces Job termina diciendo, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. En otra palabra, yo estaba equivocado. Yo pensaba una cosa, pero era otra. ¿Por qué, mis amados? Porque al final todo lo que tenemos y todo lo que logramos en nuestra vida es porque Dios así lo permite. Vamos a estar leyendo segunda de Timoteo 2:15 en adelante. Amén. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Que usa bien la palabra de verdad. Procura con diligencia presentarte delante de Dios como un siervo aprobado. Como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Que usa bien la palabra de verdad. Ay, mamacita, aquí sí es fuerte. Que usa bien la palabra de verdad. Aquí el apóstol está hablando con Timoteo. Y el apóstol le está dando exhortación a Timoteo. Y le está diciendo que procure con diligencia. Con diligencia, escuche bien. Con diligencia, presentarse delante de Dios como un siervo aprobado que usa bien la palabra de verdad. En otras palabras, ahí sigue hablando y habla de Mineo y Fileto, que estaban diciendo que ya la resurrección se hubiese efectuado. O sea, cuando dice que usa bien la palabra de verdad, está diciendo que tiene que tener cuidado a la hora de predicar. Y esto sí es fuerte, mis amados.
¿Cuántas veces quizás predicamos cosas y la estamos distorsionando? Quizás por la inmadurez, quizás porque no entendemos bien lo que estamos hablando. Por eso que debemos de tener cuenta, mis amados, con esta palabra. Porque no podemos, donde hay una palabra de verdad, hacerla pasar como una mentira. Hacerla pasar como una mentira. Gente que muchas veces, mis amados, establecen doctrina de ellos mismos. Gente que predican un concepto de ellos mismos. Porque yo creo, porque yo pienso, porque yo entiendo. No, no se trata de lo que tú pienses, ni se trata de lo que tú entiendas, ni de lo que tú creas. Se trata de lo que la Biblia establece, de lo que la Biblia dice que debemos de hablar. Esta gente estaban diciendo, porque ellos sacaron conclusiones y empezaron a decir que ya la resurrección de Cristo se hubiese efectuado. Y si nos vamos a la Biblia en Tesalonicenses, si Cristo ya hubiese llegado, entonces todo el mundo se hubiese quedado. Porque dice el apóstol Pablo, hablando en Tesalonicenses, su capítulo 4, verso 16. Amén. Capítulo 4 de Tesalonicenses, verso 16, que dice que el mismo Dios de paz, dice que vendrá con sus ángeles en las nubes. Dice, y sonará la trompeta. Dice, si los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Pero cuándo eso? ¿Dónde? En su venida. Y habían dos personas que uno llamado Emineo y Fileto, los cuales estaban predicando que ya la venida de Cristo se hubiese efectuado. Y Pablo le da un consejo a Timoteo y le dice que no te pase igual que a ellos. No haga lo que ellos te hicieron. ¿Y qué le pasó a esta persona? Que se le entregaron ¿a quién? A Satanás. ¿Por qué? Porque estaban, mis amados, pervirtiendo el camino del evangelio. Tenemos que tener cuenta cuando hablamos, mis amados, de esta palabra. A veces pensamos que estas palabras son cualquier cosa. Por eso es bueno que estudiemos la palabra, que estudiemos la Biblia, que le pidamos a Dios conocimiento, que no demos conceptos personales de nosotros, porque ya la Biblia, mis amados, fue escrita. Ya lo que está ahí es lo que se debe de establecer, no lo que nosotros pensemos ni lo que nosotros creamos. Y muchas veces caemos en este error, muchas veces decimos, no, porque yo me soñé. No, aún el sueño que tú tengas, tienes que pesarlo por la Biblia, para que esto tenga aprobación delante de Dios. Dice, si tú usas bien la palabra de verdad, esto merece aprobación delante de Dios. Vamos a estar leyendo primera de Tesalonicenses, su capítulo 2, versos 3, 4 y 5. Amén. Porque nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. Y el 5. Porque nunca usamos de palabra lisonjera, como sabéis, ni encubrimos avaricia. Dios es testigo. Tremenda esta palabra. Escuche lo que dice. Dice él que para Dios aprobarlo a ellos, o sea, la razón por la que Dios aprobó su ministerio, era porque ellos no estaban agradando a los hombres, sino que estaban agradando a Dios antes que a los hombres. Dice, no con palabras lisonjeras o lisonjeras. No sé cómo se dice, pero creo que lisonjera o lisonjera, va por ahí. ¿Qué está hablando de esta palabra? ¿Cuántas personas muchas veces utilizamos este tipo de palabras? Sabiendo que no es lo que Dios está diciendo. Porque queremos que la gente se sienta contento, porque queremos que la gente se sienta bien con lo que nosotros hablamos. Sin embargo, la palabra de Dios es una y es clara. Dice que ellos no usaban palabras lisonjeras para agradar a los hombres, sino que usaban la palabra de verdad que Dios le hubiese dicho que predicasen. ¿Cuántas personas, mis amados, estaban en contra de los discípulos y los apóstoles? Porque ellos afirmaban que Jesucristo era el Mesías. Usted sabe lo que es una nación completa, casi una nación completa en contra de ellos. Los romanos en contra de ellos. Los judíos en contra de ellos. Muchos religiosos para aquel tiempo en contra de ellos. Muchos paganos también en contra. Todo el mundo en contra de ellos, porque ellos estaban presentando a Cristo como el Mesías. Aún en la mitología griega era algo extraño lo que ellos predicaban, lo que ellos decían. Como la mitología griega consideraba que una persona, aún siendo Dios, tenía que ser grande. Y ellos iban y le decían que este era humilde, que murió en la cruz del Calvario, que lo abofetearon, que lo escupieron, y que todo esto fue por ella y que padeció por la humanidad. Y esto era locura, esto era algo extraño, algo que ellos no entendían, no comprendían. Por eso dice que para los griegos esto era locura, porque ellos no concibían esto, pero aún así ellos predicaban esta palabra y no se detenían, porque esta era la palabra
que Dios quería que ellos predicasen. Amén. Y esta palabra es para mí como predicador, para ti como predicadora, para todo lo que me escucha, porque de algún momento o de alguna forma nosotros todos tenemos la oportunidad de hablar de esta palabra. Debemos de hablar la palabra para agradar a Dios. Con esto no estoy diciendo que tú estés confrontando al hermano, que tú busques la forma de contienda. No, estoy diciendo que debemos de hablar no para agradar a hombre, sino para agradar a Dios. Y el problema de aquí es que cuando tú no quieres agradar a los hombres, agradar a Dios primero, tiene muchos problemas. Porque todo el mundo quiere que se le agrade. Todo el mundo quiere que tú lo hagas sentir grande, que tú lo hagas sentir que es una persona de importancia. Eso es lo que a la gente le gusta, mis amados. Pero muchas veces Dios lo que quiere es que tú le digas a una persona, tú tienes que ir delante de Dios y confesarte, tú tienes que arrepentirte, tú tienes que dejar de hacer aquello, tú tienes que dejar de hacer esto. Y es duro, mis amados, hablarle hacia la persona, pero dice que esto merece aprobación delante de Dios. Ahora bien, la pregunta mía, ¿estamos aquí para ser aprobados por los hombres o aprobados por Dios? En una ocasión están los discípulos y le dice Pedro, dice que Pedro estaba predicando y dice que se le acercan los religiosos de aquel tiempo y le estaban prohibiendo que predicasen en ese nombre, en el nombre de Jesús. Y cuando Pedro está rodeado de toda esta multitud, ahí estaban los saduceos, ahí estaban los escribas, los fariseos, los maestros de la ley, los ancianos, los rodearon, mis amados. Y dice que en medio de todos ellos, él le dijo a ellos que era mejor agradar a Dios antes que a los hombres. Antes que a los hombres. Escuche. El hombre lo sacaron de la cárcel, lo meten preso porque está predicando a Cristo. Y cuando lo sacan de la cárcel, quizá ellos piensan que Pedro va a dejar de hablar. Mira hasta dónde llegaban esta gente para hablar la verdad, para hablar de Cristo. Y muchas veces nosotros por cualquier cosita tenemos miedo. Decimos no porque fulano esto, porque fulano no le va a gustar, porque cuidado si aquello. No, mis amados, es que estamos para defender a Cristo, estamos para defender el Evangelio, defender que Cristo es nuestro Dios y que va a volver en cualquier momento por nosotros, defender, mis amados, el Evangelio, que fue lo que Pablo hizo en una ocasión. Si usted se da cuenta, Pablo nunca se defendió él, pero sí defendía el Evangelio, no podía callar. Cuando Pablo veía, mis amados, por eso cuando van de los Gálatas y está hablando con los Gálatas, el hombre llega y comienza a defender su ministerio, pero no para defender su ministerio, sino porque su ministerio, al ser aprobado, se confirmaba que lo que él hablaba venía de parte de Dios. Por eso cuando él comienza hablando en este libro, dice Pablo apóstol, no por hombre ni de hombre, sino por Jesucristo. O sea, Pablo está diciendo, a mí no me puso hombre, a mí me puso Cristo. ¿Por qué? Porque en medio de los Gálatas hubiesen venido otras personas con otra doctrina y aún hubiesen dicho que Pablo no era apóstol. Que Pablo, como están diciendo que Pablo era un mentiroso. Ay, santo. Y Pablo tuvo que hablar con los Gálatas y establecerle todas estas cosas. Y le dijo, el evangelio que yo recibí no lo recibí de hombre ni por hombre. Y ahí es que usted ve que Pablo comienza a explicarle a ellos de lo que pasó, de cómo antes asolaba la iglesia, de cómo antes perseguía la iglesia y cómo se le apareció en una ocasión Cristo. Y de ahí en adelante lo que sucedió, 7 años que duró en un lugar, 14 años que duró en otro lugar, luego cómo comenzó a predicar. Y ahí comienza a narrarle a ellos cómo fue su llamamiento. Y luego comienza a hablarle de la ley y todas estas cosas para que ellos entendieran que realmente era apóstol. ¿Pero para qué? Para mantenerse firme en la palabra que hubiese dado, de que Cristo era el Mesías, de que Cristo era el enviado, de que ya no había salvación por medio de la ley, sino por medio de Jesucristo. Y así debemos de ser nosotros, mis amados. Defender el camino del Señor. Estar firme para ser aprobado por Él, para ser aprobado por Dios. Ese es un siervo, dice el que predica la palabra de verdad. A Timoteo le dijo, cuídate de ti mismo. ¿Por qué le dice cuídate de ti mismo? Porque muchas veces, mis amados, nosotros queremos hablar de nosotros. Queremos hablar de parte nuestra. Queremos decir lo que nosotros queremos decir. Queremos hablar palabras que a la gente le guste, que a la gente le agrade. Amén. Cuando Dios quiere que prediquemos la palabra. Si te agradó la palabra del Señor, que tú hablas, si le agrada la palabra de Dios, que tú hablaste, amén. Si no le agrada, problema de Él. Pero nosotros cumplimos con hablar la palabra que viene de parte de Dios. Ahora, no estoy predicando esto para que usted se convierta en un confrontador de personas, para que usted
diga, porque hay gente, como dice el pastor, medio loco. Sí, cuando escuchan este mensaje y dicen, oye, yo que estaba loco por decirle a fulano su par de cosas hace tiempo. Sí, porque hay cristianos medio raros, como dice el pastor. No es para que usted vaya y de que se vaya de que no. Por ese mensaje yo voy ahora mismo de fulano a confrontarlo. No, no me refiero a eso. Esto no es para contienda, esto no es para división. No, estoy hablando que prediquemos la palabra de verdad, que nos mantengamos firmes y que esto merece aprobación delante del Señor. Ya usted sabe, un siervo aprobado por Dios. Tomemos el ejemplo de Jesús. Dice que fue herido por nosotros, dice que el castigo de vuestra paz fue sobre él, dice que por sus llagas fuimos curados, dice que fue llevado como oveja. Ay, esto sí es difícil de cumplir. Dice, todas estas cosas, dice que no abrió su boca. Ay, ahí sí es duro el asunto. Ay, ay, ay. Aprender a callar. Hasta yo tengo problemas con eso. En un lugar difícil. Vivo en batalla con eso. Cuando yo creo que yo tengo la razón, a mí se me hace difícil quedarme callado. Pero Cristo tenía mucho más razón que yo. Amén. O no mucho, no. Él sí la tenía. Y no habló nada, mis amados. ¿Cuántos hay que me están escuchando ahí que no han aprendido a callarse? Ponga el comentario y diga que usted no es de eso. Sea sincero. Póngalo ahí y diga que yo soy de eso también. Pero Dios nos va a ayudar, mis amados, a que aprendamos a callar. Aún muchas veces cuando no tenemos, mis amados, cuando tenemos la razón, debemos de aprender a callar. Porque a veces hasta defendiéndonos, mis amados, aún teniendo la razón, herimos a otro. A un débil que no entiende eso. Y al final, mis amados, lo importante es que todos nos salvemos. Amén. Ahora hay cosas que hay que defenderlas. ¿Qué hay que defender? El Evangelio. El Evangelio se defiende. Cuando usted ve a alguien que quiere menospreciar el Evangelio, que quiere hablar cosas que no son, hable, diga, no, eso no es así. Esto es así, así, así. Pero cuando sea contra nosotros, mis amados, luchemos con esto. Pidámosle a Dios que nos dé paciencia, que aprendamos a soportar, lo cual es muy difícil, mis amados. Amén. Así que Dios le bendiga en esta noche. Y recuerde, un siervo aprobado por Dios. Vamos a estar orando por esas personas que están ahí conectados con nosotros esta noche. Y que la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ellos. Amén. Amante Dios que estás en el cielo, Señor, te presento cada uno de mis hermanos. Te pido, Dios, que tú sigas fortaleciéndolo, que tú sigas guardándolo, cuidándolo, protegiéndole. Sí, Señor, que estas palabras, Jehová, hayan cabida, Señor, en sus corazones, Padre eterno, y que ellos puedan seguir firmes y hacia adelante en tu camino, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Gracias, Jesús. Amén. Aleluya. Gracias, Dios.